Él es Enrique de Vicente. Hola, ¿cómo va? Muy bien, Horacio. Encantado de estar de nuevo en tu programa. Gracias por estar aquí con nosotros, ti. compartiendo. Es bárbaro. Vamos a hablar también de ovnis. Contigo hemos hablado de ovnis ahí, en esta querida Córdoba. Yo hablaba de conspiraciones mundiales y podemos hablar de política, podemos hablar de economía, podemos hablar de un mundo globalizado que a veces le pega a contramano. Pero me parece que no es el espacio. Y si es el espacio, hablarlo desde otro lado. Por ahí estaba leyendo en la revista que tú diriges, que es Año Cero, sobre la metapolítica. ¿Y eso qué es? Bueno, la palabra metapolítica, que viene del griego como muchas palabras, sería, para entenderla, habría que referirnos al primer nombre de la parapsicología, que era metapsíquica, nombre francés de la parapsicología, es decir, más allá de la psicología, más allá de la psíquica, de lo psíquico. Así es donde se ubican los fenómenos paranormales. De la misma manera, más allá de la historia conocida, hay una metahistoria, o una criptohistoria, una historia oculta que solo puede revelar, que solo puede decodificar el que tenga el aparato, las claves, el decodificador, para entender lo que hay en esa cinta de video, de caracteres, de signos, de señales confusos para quien no es capaz de decodificarlo. En la política ocurre lo mismo, en la política actual, moderna, como en la política que se ha manifestado a lo largo de toda la historia. Más allá de lo que somos capaces de ver, de intuir, de investigar, siempre hay otro nivel. No sé si eso funcionará, y creo que por ahí va, como una pirámide o no, pero imaginemos que funciona como una pirámide. Nosotros estamos en el escalón más bajo de la pirámide, eso lo sabemos, funciona así la sociedad, hay gente siempre más arriba y en la cumbre de la pirámide hay alguien. Lo que ocurre es que al considerar todo desde un punto de vista metapolítico o metahistórico, la cumbre de la pirámide siempre se nos escapa. Por encima del nivel de las masas están los dirigentes. Por encima de los dirigentes se ha considerado por parte de los estudiosos de la criptohistoria, de la historia oculta, de la historia ignorada, de la historia paralela a la que nos enseñan y nos cuentan en las universidades, que es una verdad falseada y parcial. Falseada en ocasiones a extremos increíbles. Hay grandes áreas de la historia que directamente son falsas, absolutamente falsas, muchas. En Año Cero hemos revelado muchas de esas partes basándonos en investigaciones de universitarios que han dedicado muchos años. Por ejemplo, es falso que los árabes invadieran España. ¿Cómo se falso? Absolutamente ¿No estuvieron 500 falso. años? Más de 500 años. ¿Y entonces? Pero árabes, entendemos por árabes gente que llegó de Arabia Saudí, los seguidores de Mahoma. Sí. Ha habido historiadores que han estudiado esto seriamente y no basándose en el folclore o las leyendas árabes, aproximadamente del siglo IX, del siglo X, que es en lo que se basa la versión actual de la historia que se estudia en la universidad. Se basa tan solo en eso, en esas versiones, en las leyendas acerca de que un grupo, un pequeño grupo de no más de 20.000 personas procedentes del norte de África, supuestamente llegados de Arabia Saudí, cruzaron en unas pocas barcas el estrecho con ayuda de un traidor. Se hablaba del traidor Tarik, de don Rodrigo, del conde don Rodrigo, que había traicionado a la corona española, y se dedicaron a conquistar un territorio inmenso. Y en no más de 20 años, todos los habitantes de la península ibérica se habían dejado, que tenían por supuesto armas, tenían una tecnología al menos al mismo nivel que tenían los invasores. No ocurría como cuando los invasores españoles llegaron a América, que su tecnología era más fuerte, poseían armas de fuego, caballos, etcétera, e invadieron toda España. Eso es falso. Aquí en la Argentina hay un autor popular que se llama Lito Nevia, que escribió una canción que dice: si la historia la escriben los que ganan, esto quiere decir que hay otra historia. ¿Qué serán los ganadores y los perdedores en la historia? ¿Y quién definitivamente escribirá esa historia? Bueno, lo interesante es que siempre hablamos, esa pregunta es fantástica, porque nos remonta a las raíces mismas del concepto de parahistoria o de metahistoria y de metapolítica. Estamos pensando siempre en vencedores y ganadores en la historia. Y nosotros decimos,
La Segunda Guerra Mundial la ganaron los aliados y la perdieron el eje y la perdió Hitler. Hitler, los japoneses, pero Hitler definitivamente porque se suicidó. Y bueno, ¿y qué tal si además de que muchos de los detalles de esa historia podrían ser mentira o en todo caso son dudosos, porque nunca se encontró una prueba definitiva de que Hitler se suicidara, y porque además el emperador de Japón, que era un responsable directo de la historia, siguió ahí gobernando el país, y porque cierto es que ahorcaron a Mussolini, de eso no hay ninguna duda, pero ¿qué tal si no había esos ganadores y esos perdedores? ¿Qué tal si es que esa Segunda Guerra Mundial se estaba librando a otro nivel? Era realmente el enfrentamiento entre dos fuerzas de otro nivel que utilizaron a Hitler, al emperador de Japón y a Mussolini como unos peleles. En el caso de Hitler como algo más que un pelele, como un medium, como alguien que en ocasiones era posesionado directamente por algo mucho más fuerte que él y se convertía, como han descrito todas las personas de su círculo íntimo que le conocieron, de ese cabo que había sido en la Primera Guerra Mundial, de ese pintor bueno pero frustrado, al que solamente compraban sus cuadros los judíos, de ese pobrecillo joven cuya madre vivía gracias a los judíos que la pagaban, que acabó odiando a los judíos, no se sabe por qué problema psicológico. De repente ese pelele se convertía en un ser extraordinario que casi irradiaba fuego y que hacía conmoverse a las masas en sus discursos. Se han hecho estudios suficientes, yo he escrito sobre ello hace no menos de 15 años, un artículo que provocó ampollas en la revista muy interesante cuando se cumplía el centenario de Hitler, provocó ampollas entre unos y otros, un artículo en el que aportaba evidencias suficientes procedentes de autores serios, sobre todo psicoanalistas, estudiosos de la psicología profunda y del mediumismo, de que Hitler se comportaba como un medium e incorporaba, cuanto menos desde un punto de vista junguiano o de la psicología profunda, al arquetipo de Odín, de Wotan, del dios de la guerra germánico. El pueblo germánico, el pueblo alemán, estaba a la espera de un Mesías cuando llegó Hitler. Hay un estudio magnífico sobre eso. Hitler supo llegar y encarnar el arquetipo. Es como se ha dicho de Napoleón, que fue otro caso similar. La corona estaba en el río, era necesario solo que alguien llegase a recogerla y la colocase, pero ese alguien, en el caso de Hitler, tenía características especiales. Era un hombre nacido en un lugar cosmotelúrico especial, como era Braunau au Inn. ¿Por qué es especial ese lugar? Ha sido la cuna, un pueblo pequeño, la cuna de algunos de los mediums más importantes de nuestra época, de los 2 últimos siglos. Los hermanos Schneider. En este mismo lugar, alguien que me hablaba de runas, me contó de qué manera Hitler y su séquito arrojaban las runas, buscando lo que en realidad ellos siempre habían sido. Pero bueno, ponía el ejemplo de Hitler en cuanto a que había otras fuerzas que se nos escapan, superiores, metaterrestres o extraterrestres que desataron de alguna manera esa guerra, valiéndose también de toda una serie de intereses humanos. Por supuesto, había causas geopolíticas, hubo un apoyo interesantísimo desde un punto de vista criptopolítico para Hitler por parte de banqueros ingleses y de financieros americanos, entre los cuales, no lo olvidemos, se cuenta el abuelo de quien se va a presentar ahora candidato a las presidenciales norteamericanas, George Bush. Y quiero hacer una pregunta. Si nos remontamos a la historia, rebobinamos la historia. Uno puede hablar también de la conquista de América. Para algunos, los que vivían en este continente, también pensaban que había otra historia, no solamente los hombres que venían en los barcos. Pero me lo cuenta cuando regresemos, en Zona Infinita. Aquí estamos. Nos están dando a conocer algunos datos sobre conspiraciones, sobre la política, el mundo, la gente. Digo, yo preguntaba sobre el descubrimiento, entre comillas, para los americanos, la conquista. El falso descubrimiento de América. Totalmente, hasta el mismo rey ha pedido perdón. No, pero digo el falso descubrimiento en cuanto a que América estaba descubierta desde tiempos remotos. Totalmente. Porque tuvo pobladores tanto asiáticos como ¿Colón europeos. ¿No quería ir a otro lado? ¿Pero? ¿Colón no quería ir a otro lado? Por supuesto, pero además hubo cantidad de gente que llegó anteriormente, fenicios, egipcios, vikingos. Pero volviendo
¿Qué habrán estado esperando los naturales de estas tierras? Dicen los mayas, por ejemplo, que esperaban seres de otros lados. ¿Quién fue Franco? Vuelvo a España. ¿Quién fue Franco? Bueno, hablábamos antes de la Segunda Guerra Mundial y de la confrontación entre las fuerzas de la oscuridad que están empeñadas en mantener este planeta como un planeta de esclavitud y de oscuridad, que indudablemente eran quienes manejaban a Hitler con unos intereses muy concretos, y otras fuerzas que no me atrevo a llamarlas en la luz porque yo no sé cuántos bandos hay por ahí en conflicto, por ahí arriba, que apoyaban en cualquier caso a las tropas del eje. Y te suelto un dato nada más, porque de Franco es más difícil hablar de ese tema, con algo muy interesante. Los grandes líderes de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos eran reencarnacionistas convencidos y creían ser la reencarnación de personajes antiguos y creían tener una misión mística, y algunos de ellos, nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, se vinieron abajo, otros por el contrario se convirtieron en líderes del mundo. En el caso de Franco hay algo muy interesante porque es un guerrero realmente anómalo, pero al mismo tiempo paradigmático. ¿Por qué anómalo? Era un hombre bajito, era un hombre insignificante, pero fue el general más joven que hubo en el ejército español por mérito propio, por méritos de guerra. Él consiguió que el rey Alfonso XIII se convirtiera en su padrino de boda, es decir, no era un don nadie, pese a que era un personaje curioso, extraño, con no muchas relaciones con mucha gente, que supo aprovechar el momento adecuado para cumplir lo que él, yo creo que creía que es su misión. Yo siempre he intuido, al dedicarme a investigar los aspectos ocultos de muchos personajes, y sobre todo, hubo una sincronicidad, yo creo mucho en las sincronicidades, no solo que sea un estudioso de las casualidades imposibles, sino que en mi vida me suceden muy a menudo. Te voy a contar algo que no he contado nunca. Yo estaba preparando una idea de una serie de ficción, y en esa idea de esa serie de ficción, en el primer episodio, hablaba de la Segunda Guerra Mundial, de la búsqueda del Grial, hablaba de Franco, y del único que me faltaba material definitivo. Tenía algunos materiales de Franco fascinantes. Por ejemplo, sabía de su interés por la alquimia, porque un íntimo amigo mío, que es en este momento, puedo decir su nombre porque es una autoridad, es el director del Instituto Cervantes en Siria, en Jordania y en Líbano, es Javier Ruiz Sierra. Este hombre, que es un gran estudioso, un verdadero, no ratón, monstruo de biblioteca, que ha creado algunas de las mejores colecciones de libros en España, encontró en la biblioteca del Escorial, dentro de un libro, una documentación muy interesante y un polvo alquímico, que él encontró evidencias suficientes de que quien había estado trabajando con ese libro, lo había estado marcando, etcétera, era un investigador que había enviado directamente Franco allá. No olvidemos que Franco elige como mausoleo simbólico para los caídos en su cruzada, él lo llamó su cruzada, aquella guerra civil espantosa que devastó España, eligió el Valle de los Caídos. Bien, el Valle de los Caídos es, junto al Escorial, uno de los dos lugares dedicados desde tiempos muy remotos al culto a los muertos en la península ibérica, cosa que poquísimos estudiosos conocen. Esto es algo. ¿Quién había elegido el Escorial? Otro fascinado por el ocultismo, Felipe II, rodeado de alquimistas por todas partes. Ahora, de Franco sabíamos eso, sabíamos algunos datos extraños. Por ejemplo, él era un obsesionado denunciador de la conspiración británico-judeo-masónica, y sin embargo tenemos el dato primero. Él fue financiado, el Dragón Rapid, que lo condujo desde territorio primeramente de Marruecos a Canarias, y desde Canarias, luego posteriormente ese vuelo, el Dragón Rapid, a España, a Andalucía, había sido financiado por los británicos y enviado desde Inglaterra. Segundo, los dos apellidos de Franco son inconfundiblemente judíos, Franco y Bahamonde. Tercer dato, él había reclamado su entrada en la masonería, pero fue rechazado. Su hermano, por cierto, no fue rechazado y era un masón reconocido. Fue el famoso aviador que antes de la tragedia de la Guerra Civil cruzó el Atlántico en la famosa Operación Plus Ultra. Bien. Estoy pensando en la Argentina, un hombre tan clave y determinante como fue Perón. Perón, en los últimos años y en el retorno de ese exilio, tenía junto a él a un ser
aparentemente insignificante, pero nefasto. Había sido un cabo de policía, después terminó siendo un asistente o mayordomo de Perón, llegó a ser ministro de Salud y Acción Social de este país y comandaba a una banda que él tituló AAA, que es una alianza anticomunista argentina, con cientos de muertos, y es un hombre que en la soledad del poder de Perón practicaba la brujería. Y Perón, dicen algunos que estaban en ese círculo íntimo, también acataba y escuchaba. Entonces uno piensa, hombres que han manejado... Yo he conocido esa historia muy de cerca, ¿eh? Porque en el exilio, Perón, en Madrid... Estaba en Madrid. Claro. Estaba en Madrid. Yo, circunstancialmente, por unas cosas que no vienen a cuento y estando en el extremo opuesto al que estaba el brujo López Rega, tuve la oportunidad de conocerles en Puerta de Hierro y sobre todo, algo mucho más importante, yo tenía mucha amistad con Lucita Tucci, que, por cierto, argentina, y dueña de la librería argentina, que es una importante librería, la primera que importó libros ocultistas en España, muy cercana a Puerta de Hierro. Y no me diga que el cliente era José López Rega. Totalmente, no solo era él, sino además él vendió su biblioteca antes de venirse a Argentina allá, y yo tengo algunos de los libros más sanos que había, porque había muchísimo de brujería, macumba, etcétera. Tenía muchos libros brasileños. Ahora lo interesante es que ha puesto el dedo sobre la llaga. ¿Por qué? Porque López Rega y Perón, esto no sé si se ha contado acá alguna vez, eran miembros de una de las logias más tremendas que ha habido en los últimos tiempos, que era la logia P2, Totalmente. la PIDUE. Totalmente. La versión, no sé si la versión argentina de la PIDUE o no, que era la logia Anael, la logia de la L inclinada, a la que pertenecieron también algunos de los más importantes militares de la dictadura. Sí, sí, claro. Estaban todos pues bajo los auspicios o bajo el mandato de Licio Gelli. Sí, señor. Licio Gelli fue condecorado en la Argentina con la orden del general libertador. Y no olvidemos que Perón besaba su mano y su anillo. Ahora, hay fotos que lo testimonian eso. Sin ninguna duda, hemos publicado el número 7 de año 0 una de esas fotos. Ahora, hay mucho más allá, porque no era algo tan simple. Se ha contado la historia de Licio Gelli solo desde un punto de vista político, diciendo que él armaba la extrema derecha y la extrema izquierda. Se ha ignorado muchas cosas, se ha ignorado de que él fue, entre otras muchas cosas, el padre ideológico de un individuo, un norteamericano, que se fue a Italia muy jovencito a escribir una tesis doctoral sobre D'Annunzio y el fascismo, que se convirtió luego en el gran ideólogo de Reagan, y fue quien presentó a Reagan a los principales líderes socialistas europeos, apoyado directamente por el presidente e ideólogo del Partido Comunista Italiano, de forma muy extraña, y ha sido el verdadero responsable de las grandes operaciones norteamericanas de las 2 últimas décadas, por ejemplo, del proyecto Iran Contra, porque él fue el gestador, cuando la CIA y otras agencias de inteligencia se vinieron abajo, fue el gestador de otros proyectos paralelos, como lo que se llamaba el Project Democracy, el proyecto de democracia que tanto Oliver North, cuando hacían el escándalo, decía Project Democracy. Ese proyecto de democracia, que era una fundación privada, entró en algunas operaciones realmente extrañísimas. ¿Eso también es metapolítica? Totalmente. ¿Por qué? Porque entre otros proyectos que tuvo este señor fue el de declarar una guerra nuclear limitada en Oriente Medio, y estuvo a punto de lograrlo. ¿Cómo? Él empezó a armar intereses en muchas partes y a traer financiación de los fundamentalistas norteamericanos, que sabían que la única forma en que Cristo volviese a la tierra para que se cumpliesen las profecías es que se construyese el templo de Jerusalén. Entonces, con esa financiación y otras de otros lados, empezó a financiar al grupo judío fundamentalista que quería construir el templo, y ahí empezó la intifada. La idea era bombardear toda la zona actual, eliminar la cúpula, el domo de la roca, que es el tercer lugar sagrado de la religión musulmana, y construir ahí el templo, y reordenar la zona, crear el nuevo orden mundial que proponía Bush, que era vicepresidente en aquel entonces y antiguo director de la CIA, y no olvidemos, antes hablé de Bush padre, de Bush abuelo y de Bush hijo, miembros de la logia Skull and Bones, Huesos y Calaveras, como ha reconocido la revista Newsweek, a la que cada año pertenecen solo 10 estudiantes de la Universidad de Yale, y donde encontramos las grandes élites norteamericanas, los grandes dirigentes norteamericanos. En Yale. ¿Qué es lo que viene?
Bueno, después de todo lo que nos ha venido, yo lo único que podría decir es que lo que viene en un futuro, y este es el único mensaje que yo quiero transmitir, es la esperanza, la gran luz. No Tiene una gran transformación para el ser Yo humano. anuncié conspiración y esas historias. ¿Habrá una conspiración? Hay una conspiración más importante que todas las de aquellos que intentan taparnos la luz, para que no nos llegue y no acabamos reconociéndonos en el espejo como lo que somos, seres grandes, auténticos y luminosos. La gran conspiración en este momento está en el fondo de cada uno. Hay una luz conspirando para despertarnos, para iluminarnos, para ayudarnos de una vez a que comprendamos que la lucha que se libra fuera y la que se libra dentro, que aparentemente es una lucha entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, entre las fuerzas de la evolución y las fuerzas de la regresión, entre las fuerzas de la esclavitud y las fuerzas de la liberación, no solo es una lucha externa e interna, sino que en el fondo es falsa, porque somos luz. Solo una chispa de luz que hay en nosotros, con que solo hubiera esa chispa, y la hay, cualquiera podemos reconocerla, es suficiente. Veamos, hagamos la prueba en una habitación oscura, encendamos una pequeña luz y veamos que de repente acaba con las tinieblas. Este es el destino del ser humano y nadie podrá impedirlo, aunque en los próximos años todavía tengamos que combatir por ello. Lo mejor por usted, Enrique. Muchas gracias. Gracias a ti. Ya venimos.